Me presento de nuevo, Gerardo Fernández, soy ingeniero de seguridad en VirusTotal y bueno, aquí tenéis mis datos de contacto por si alguno tiene alguna duda o alguna curiosidad o tiene algún interés en ponerse en contacto. Bueno, el primer caso que decía era la de investigar ransomware cuando lo que tiene simplemente es un puñado de bytes, en forma de, por ejemplo, un volcado de memoria o una traza de un ejecutable, un rastro que ha dejado la ejecución de malware en un entorno de análisis. Cuando tenemos ese tipo de información que no es el fichero completo, sino solamente información parcial, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando trabajamos con información parcial, cuando trabajamos con muestras de volcado de memoria, algunos segmentos de memoria, algunas partes del ejecutable, es posible que no sean las originales, sino que se hayan visto modificadas durante la ejecución del malware, ¿no? Luego, este tipo de muestras, cuando trabajamos con muestras que son parciales, es fácil que no estén enlazadas con otras muestras que estén, con otros observables, con otras muestras que estén registradas en los servicios de inteligencia. Eso quiere decir que cuando empezamos a investigar sobre ellos no tenemos mucho contexto de en qué campaña se ha utilizado esta muestra de malware o qué nodo de mando y control emplea o qué otra información existe adicional. Estamos un poco a ciegas. Sabemos que tenemos una muestra, pero no sabemos englobarla a qué campaña pertenece o qué otros elementos de la infraestructura interaccionan con ella. El caso es que, aún así, aún en este tipo de situaciones, lo que podemos es descubrir una secuencia de bytes de esa muestra, de ese trozo, que sea lo suficientemente significativa que nos permita trazar la muestra original, ¿no? ¿Y dónde podemos comenzar? Es decir, cuando tenemos este fichero de volcado de memoria o este ejecutable volcado parcialmente a disco que hemos conseguido, podemos intentar reconstruir el fichero original mediante técnicas de ingeniería inversa. Lo que pasa es que, como comentaba anteriormente, es fácil que en el proceso de reconstrucción algunas de las zonas originales del ejecutable, del fichero, se hayan visto modificadas, con lo cual puede que nos den un trabajo de muchas horas de reconstrucción del fichero para que al final no se ejecute correctamente. Otra vía, que es la que comento aquí, es la de observar cuáles son aquellas zonas o aquellas instrucciones de ese ejecutable que son más interesantes y utilizarlas para intentar localizar la muestra original. No la muestra corrupta que tenemos, sino una muestra original. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nos interesa este tipo de búsqueda? Si tenemos, por ejemplo, un trozo o parte de un fichero de una campaña que está en marcha en este momento, lo que queremos es acceder a la muestra original, a la muestra real, que nos va a dar todo el conjunto de IOCs que necesitamos. Direcciones IP, dominios, otros ficheros que se generen, nodo mando y control, etc. El objetivo está ahí, ¿no? En intentar reaccionar en el menor tiempo posible a la muestra original que generó esa muestra. Y para ello lo que vamos a utilizar va a ser búsqueda de código similar. Aquí tenéis dos ejemplos de código y, bueno, lo primero que se vendría a la mente es por qué son similares estos códigos. Si veis, las instrucciones son desensamblados de dos ficheros binarios. Las instrucciones que aparecen son las mismas, pero los operandos en muchos casos son diferentes. Claro, esas diferencias es lo que nos interesa eliminar. Si eliminamos las diferencias, si eliminamos aquellos operandos que hacen referencia a memoria, a offsets y cosas así, lo que tenemos es un conjunto de instrucciones que es similar, ¿no? Y así podemos, a partir de una muestra, localizar otra que esté relacionada con la que estamos investigando. En este ejemplo, lo que vemos es que en el código de la izquierda tenemos una muestra de D-Track que apareció en octubre de 2019 y en la parte de la derecha lo que tenemos es una muestra de D-Track que apareció en marzo de 2019. Es un malware que tuvo bastante eco en aquel entonces, ¿no? Este es el objetivo de la búsqueda de código similar, ¿vale? Localizar otras muestras que pertenezcan a la misma campaña. ¿Cómo buscamos código similar? Esa sería otra pregunta, ¿no? Es decir, una vez que tenemos la ristra de bytes, un fichero corrupto y demás, ¿mediante qué herramientas podemos buscar código similar? Aquí os hablo de un plugin que tenemos en VirusTotal que nos permite, a partir de un ejecutable y seleccionando un conjunto de instrucciones, localizar aquellas muestras que tienen código similar al que hemos seleccionado, ¿no? Luego voy a hacer una pequeña demo y ahí lo veremos. Si veis en la parte de la izquierda, lo que aparece es la representación en bytes de las instrucciones de la derecha. Y en las instrucciones de la derecha están marcadas, están resaltadas aquellos operandos que no queremos tener en cuenta, que queremos ignorar, ¿vale? Con lo cual, el plugin lo que va a hacer eliminar todo el conjunto de operandos relacionados con direcciones de memoria, offset y demás. Y buscará el esqueleto de lo que es la estructura básica de instrucciones para localizar muestras similares. Bueno,
Bueno, ¿y cómo se usa esto, no? Pues ya, eso ha sido una introducción rápida a código similar. ¿Cómo lo utilizamos? Voy a hacer una pequeña demora en la que a partir de un par de muestras de Ryuk, de ransomware Ryuk, que apareció en septiembre del año pasado, que si veis aquí el tweet original, pues es llamativo, ¿no? Aparece que hay una nueva versión de Ryuk que tiene solamente 9 detecciones de 71 y bueno, aparece los enlaces a VirusTotal donde se pueden descargar esas muestras. Si descargamos esas muestras, vemos que no las podemos ejecutar, están corruptas, no se ejecutan apropiadamente. Sin embargo, nos interesa mucho saber si esas muestras pertenecen a una campaña en activo, a una nueva campaña de Ryuk, para intentar reaccionar en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, ¿cómo partimos de esas muestras corruptas a localizar a la muestra original que se ejecutó? Porque tened en cuenta que estas muestras que aparecen en ese tweet son volcados de memoria. Lo primero es identificar secuencias de bytes que sean interesantes. Ahora veremos ejemplos de cómo identificar secuencias de bytes que sean interesantes. Buscaremos por similitud, a ver que tenemos una secuencia de bytes que sea interesante, veremos qué otros ficheros aparecen que tengan una secuencia de bytes similar. ¿Vale? Y cuando encontremos esos ficheros similares, tenemos que empezar a indagar un poquito más, ¿no? Buscaremos otras funciones que nos llamen la atención y veremos si aparecen similitudes entre nuestro fichero corrupto y ese fichero que acabamos de descubrir. Al final, en última instancia, lo que haremos es identificar características comunes, ¿no? El punto de entrada, la tabla de importaciones, si coincide, cadenas que aparezcan en ambos ficheros que sean parecidas y, por supuesto, funciones que sean similares en ambos ficheros. Y así podremos concluir finalmente que hemos encontrado la muestra original. Voy a hacer una pequeña demo, a ver si... Vale, espero que se esté viendo. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la muestra que apareció en el tweet. Es esta que vemos aquí. Lo voy a abrir con el desensamblador, con IDA. Y bueno, aquí veis que esto es de entrada se ve que es un volcado de memoria porque la primera aparecen muchas direcciones sin desensamblar. La primera instrucción que aparece es un return, es decir, un finalizar, un volver. Y lo que tenemos que localizar en esta maraña de instrucciones, aquí a la izquierda lo que veis son todo el conjunto de funciones identificadas por el desensamblador y aquí en la pantalla derecha lo que veréis es todo el código relacionado con esas funciones. Vamos a buscar un ejemplo. Esta función de aquí me llama la atención, luego explicaré por qué, pero esa función me llama la atención y lo que voy a hacer va a ser buscar código similar a esta función. Ya digo, cuando enseñe el resultado explicaré por qué me llamó la atención. Podemos seleccionar un conjunto de instrucciones y buscar otra muestra de malware que incluyan esa misma secuencia de bytes o parecida. Y aquí podemos ver 10 ficheros que tienen esa secuencia de bytes. Aparecen ficheros como por ejemplo este de aquí, que si vamos al apartado de comportamiento, veremos que falla su ejecución, no hay comportamiento, es decir, ese fichero también es corrupto como el que tenemos. Lo interesante aquí sería localizar aquellos ficheros similares que tienen esa misma secuencia de código, pero que sí han generado información de ejecución, información de comportamiento. Por ejemplo, este otro de aquí, este sí tiene información de comportamiento, este sí se ha ejecutado. Y fijaros que mantiene código similar con la muestra corrupta que tenemos nosotros, ¿vale? Todavía no podemos concluir que ese fichero sea el fichero original, hemos hecho una prueba simplemente de una función. Pero bueno, apuntamos el E72C como un fichero interesante que analizar más adelante. Decía al principio que había seleccionado un trozo de código para buscar una secuencia similar. La pregunta que dejo en el aire es ¿por qué esta secuencia de código, por qué esta secuencia de bytes es interesante, ¿no? ¿Por qué nos resulta interesante? Bueno, si estáis acostumbrados a IDA lo veis enseguida, si no yo os cuento. Aquí aparece una instrucción return, que es el final de una función, y aquí aparece una ristra de bytes, pero no se han añadido comentarios que identifiquen el trozo de código anterior como una función, ni este trozo de código como el inicio de una función. Es decir, IDA no ha identificado ahí una función. Y no identifica ahí una función porque justo un poquito más abajo, aquí, aparece una técnica antidesensamblada. Eso es una técnica que se emplea para camuflar instrucciones y que no sean visibles por el analista, ¿vale? Claro, normalmente cuando se emplean este tipo de técnicas es porque no se quiere enseñar qué función o qué tipo de código se va a llevar a ejecución. Se quiere ocultar.
Si veis aquí, aparece una instrucción de salto y esa instrucción de salto salta 2 bytes dentro de esta función, o sea, dentro de esta localización. Si os enseño los bytes que corresponden a ese código, ¿vale? Esta instrucción de salto saltaría al EBE5. Fijaros que no podemos ver qué es el EB05, es decir, no lo vemos porque se ha interpretado anteriormente, es decir, ya se ha desensamblado ese trozo de código, por lo cual IDA no puede darte dos representaciones del mismo conjunto de bytes. Te enseña la primera, pero la segunda no la ves. Entonces, para ver qué esconde, lo que podemos hacer es deshacer esos saltos. Por ejemplo, puedo irme aquí, deshacer ese trozo de código y rehacerlo. Y ahora aparece otro salto, si veis, dentro de una localización. Es decir, este saltaría al 60, al byte 60. Y fijaros una cosa, antes de seguir. Aquí lo que aparece es un call y aparece un operando en rojo. Eso quiere decir que ese call se sale del rango de memoria. No tiene sentido ese call, con lo cual ya es indicativo de que algo raro hay ahí, ¿no? Bueno, podemos resolver este segundo salto, esta segunda localización, para ver qué esconde. Convertimos en datos, convertimos en códigos, y ahora aparece aquí un nuevo call que antes no se veía. Este call EBX es significativo. Los calls normalmente son llamadas funciones, ¿no? Y lo normal es que aparezca el nombre de la función o al menos una referencia de la tabla de importaciones. Pero aquí aparece un call a un registro. Y eso es una clara intención de esconder el nombre de la función que se va a llamar. Se emplea un registro para almacenar la dirección y que no sea visible. Con lo cual, este código antianálisis se ha empleado para esconder este call EBX. Y por este mismo motivo es por lo que lo vi interesante para poder buscar código similar, ¿no? Porque hay una clara intención de esconder este trozo de código. Bueno, ya hemos visto que a partir de este código seleccionado hemos encontrado 10 muestras que lo implementan o 10 muestras que contienen esta misma secuencia de código o similar. Podríamos irnos a otra, simplemente por variar y ver qué más hay similar. Y aquí veríamos otra cosa exactamente igual. Aparece una dirección de retorno que suele ser el final de una función, pero no aparecen los típicos comentarios que añade el ensamblador indicándote que ese es el fin de la función. Y aquí tampoco aparecen los típicos comentarios que te indican que es el inicio de la función, ¿vale? Estamos exactamente en la misma situación que antes. Ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionar un conjunto. Y ahora la idea es seleccionar otro conjunto de instrucciones distinto, ¿vale? Que pertenece a otra parte del fichero para ver si también encontramos ficheros similares, ¿no? Vamos a ver. Bueno. Y aquí podemos ver, fijaros, que el segundo fichero que encuentras, hemos seleccionado otro código completamente distinto. Y aquí vemos que la segunda muestra que aparece es la misma muestra que apareció en la consulta anterior. Es decir, hemos buscado bytes en dos segmentos distintos, en dos trozos distintos de memoria, y hemos encontrado similitud con respecto a este fichero, ¿no? L72. Este es el mismo que aparecía antes, que tenía información de comportamiento y demás. Bien, llegado a este punto, lo que conviene hacer es descargar ese fichero, ¿vale? Lo que parece ser que es la muestra original, ya que comparte varias secuencias de bytes con respecto a nuestra muestra corrupta, ¿vale? Comparte varias secuencias de bytes, y ver qué tenemos en similitud. Para ello hay muchas formas de hacerla. Yo tengo aquí una pantalla de una ejecución de bindiff. Bindiff es una aplicación que permite coger dos ficheros ejecutables e intentar encontrar qué funciones de un fichero se dan en el otro fichero y con qué grado de probabilidad, ¿no? Es decir, intenta ver cuántas funciones en común tienen esos dos ficheros. Y este es el resultado. Aparecen muchas funciones similares con respecto a nuestra muestra corrupta, la que era un volcado de memoria, y la muestra que acabamos de descargar, ¿no? Esa que acabamos de encontrar que ha tenido dos resultados positivos. Y vemos que, marcado en azul, lo veréis, que aparece la función winmain, ¿no? Y la función winmain es especialmente interesante en este caso. Podemos ver que en nuestra muestra corrupta aparece la 3500A880, ¿no? Que esa es la dirección que queríamos hacer ya es echar un vistazo a esa función winmain. Esta sería, ¿no? Esta sería la función winmain, pero en nuestra muestra corrupta, no en la muestra original. Y ahora lo que hay que ver es un poco qué pasa aquí, porque aparece una línea roja al final. Fijaros, estos son
este comentario que antes os decía, ¿no? Que añade el desensamblador para indicar el inicio de una función, y este es el mensaje que añade para indicar el final de una función. Eso es lo que faltaba antes, ¿no? Y por lo que llamó la atención. Ahora aquí hay otra cosa que llama la atención, aparece una línea roja justo al final, que indica que ese final de función es anómalo, no se ha detectado correctamente, ¿no? Y bueno, no se ha detectado correctamente porque realmente la pila, que es donde se meten las variables y demás, no se ha finalizado de manera correcta. Ahí faltaría un pop-EP o cualquier otro tipo de función. El caso es que estas últimas instrucciones que aparecen aquí son muy interesantes. Esa primera instrucción, ese call que aparece ahí, lo que hace es llamar, el call se emplea para llamar a funciones, ¿no? Pues llama a una función que es justo la siguiente instrucción. Y llama justo a la siguiente instrucción porque lo que quiere es meter en la pila la siguiente dirección, que es esta. ¿Vale? Esa dirección es la que quiere meter en la pila. Y ahora, justo aquí, le va a añadir 7 bytes. A la dirección que ha metido en la pila, le va a meter 7 bytes. Y fijaros una cosa, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, lo que quiere es meter esta dirección, añadirle 7 bytes para obtener esta. ¿Y por qué hace eso? Porque cuando se ejecute la instrucción return, saltará a la dirección que aparece justo debajo. Es decir, que la función no acaba aquí, continúa justo detrás de esa línea roja. Entonces, esta función tiene otra técnica de análisis también conocida, y lo que realmente nos impide es ver dónde acaba esta función, ¿no? Dónde acaba la función winMain. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en esta muestra lo que podemos es reconstruirla. Le decimos al desensamblador que todos los datos que hay aquí, esta ristra de bytes, realmente son código, ¿no? Podemos empezar a convertir a código para identificar la función original. Ahora veréis por qué hago esto. Vamos reconstruyendo la función poco a poco. Aquí vemos más trozos de código que hay que corregir. Y bueno, un poquito más adelante, fijaros el tamaño que tiene la función, un poquito más adelante donde finaliza. Aquí, en la instrucción return. Ese es el final real de la función winMain, no el que nos enseñaba. Le podemos decir al desensamblador que marque esta dirección como el fin de la función. Y ahora, en lugar de ver los tres bloques que nos enseñaban al principio, fijaros, esto de aquí, estos tres bloques de aquí, es lo que aparecía inicialmente como perteneciente a la función. Sin embargo, después de deshacer esa técnica antianálisis, lo que tenemos es que la función winMain tiene toda esta apariencia. Estos son todos los bloques de código que pertenecen a la función winMain. Bueno, esa está reconstruida, ¿no? Ahora habría que compararla con la función winMain de la muestra que acabamos de localizar, para ver si coinciden. Vamos a hacerlo de manera rápida. Y bueno, en la muestra esta original, esa técnica de análisis ya la he deshecho para mayor rapidez y podemos ver el grafo. Y si os dais cuenta, pues coinciden. Es decir, a partir de la muestra corrupta, a partir de la muestra que contenía información parcial, hemos podido localizar la muestra original, ¿vale? Esta muestra de la derecha es la que origina el volcado de memoria de la muestra de la izquierda. Con lo cual, de esta manera hemos podido, a partir de un trozo de fichero, información parcial, localizar la muestra original de Ryuk y a partir de aquí podemos trabajar. Es decir, si recordamos la muestra, esta era la que estaba aquí, esta era la que acabamos de localizar, la muestra original. A partir de aquí ya se nos abre un nuevo escenario, ¿no? Hemos localizado la muestra original, claro, esa muestra original sí va a estar relacionada con otro evento. Por ejemplo, en este grafo de inteligencia, lo que tenemos es esta muestra original, ¿vale? Y aquí aparece en un rinconcito, por aquí está nuestra muestra, la que acabamos de localizar. Y fijaros que aparece relacionada con otro montón de elementos, ¿no? Estos son distintos componentes de una campaña de Ryuk que se lanzó en septiembre-octubre del año pasado. Y fijaros que a partir de la muestra corrupta y localizando la muestra original, hemos llegado a este tipo de grafos de este tipo que nos da información mucho más completa sobre cuál es la campaña en la que está integrada esa muestra que hemos localizado, ¿no? Bueno, ese sería
un ejemplo rápido de cómo poder utilizar la similitud de código para avanzar, ¿no?, en la investigación de campañas de ransomware. Ahora vuelvo a la transparencia y os cuento un poco otras formas que hay de realizarlo. Vamos a ver. Vale. Otra forma, hemos dicho antes que a partir de código similar podemos localizar una muestra original partiendo de una muestra corrupta, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se nos abre toda la información almacenada en los servicios de Threat Intelligence. Existe otra forma de buscar información sobre campaña cuando no tenemos ningún byte, no tenemos información sobre hashes o sobre IPs o no sabemos exactamente cómo se desata. Solo sabemos cuál es el vector de infección o sabemos, por ejemplo, cómo se propaga, ¿no?, básicamente. Entonces, en este caso lo que voy a comentar son dos vías. Una, cuando la amenaza, cuando el ransomware se origina por correo electrónico, ya sea un correo involucrado en campañas recientes de ransomware genérico, o bien cuando queremos buscar correo involucrado en campañas de ransomware más comunes, cuando nosotros indicamos cuáles son las campañas de ransomware. Con esas dos vías lo que podemos es recoger indicadores de compromiso a partir de todos los resultados que obtengamos, ahora veremos ejemplos, y estos indicadores de compromiso utilizarlos luego para defender nuestra red. Y existe otra vía, que es la de localizar nuevas campañas de ransomware a partir de la utilización de los vectores de infección, es decir, de los exploits que utiliza para instalar malware o para escalar privilegios, ya sea de manera local en el equipo o mediante la utilización de exploits remotos, ¿no?, para insertarse en el equipo. Desde 0 days, malware reciente, a malware que se ha empleado durante muchos años y se sigue usando, desde un único exploit que utiliza el ransomware hasta el uso de exploit kits, ¿no?, que se adapta un poco al entorno al que va a atacar. Lo que nos interesa, sobre todo en esta segunda vertical, es qué exploits se están utilizando actualmente en campañas de ransomware, ¿no? Y cuando algún fichero que incluya esos exploits aparezca en nuestro portal de Threat Intelligence, que seamos informados. Por ejemplo, aquí tenéis una consulta en la que se busca ransomware genérico de tipo email, es decir, qué correo electrónico desencadena una acción de ransomware, desencadena malware de tipo ransomware y que hayan sido enviados a partir de enero del año pasado. Es decir, todos los correos que ha desencadenado ransomware en mi red o en cualquier red a partir de enero del año pasado, ¿no? Y aquí podríamos investigar, podríamos filtrar según, por ejemplo, los datos que nos interesan a nosotros, ¿no? Qué dominios se ha empleado, qué direcciones emplean, ya a partir de ahí podemos filtrar, ¿no? Pero este sería un buen punto de entrada. También podríamos filtrar, por ejemplo, por los CVE. Los CVE nos identifican cuáles son las vulnerabilidades que se han utilizado. Entonces, podríamos adaptar esta consulta para buscar únicamente correo electrónico que desencadena ransomware e implemente un exploit para algunas de las vulnerabilidades que tenemos nosotros en nuestra red, ¿vale? Ese sería el procedimiento. También podemos centrarnos, por ejemplo, en, yo no quiero ransomware de tipo genérico. Quiero que me digas qué correo electrónico desencadena malware de tipo BitPaymer o Maze o Ryuk, Cancra, etcétera, ¿no? Yo le voy a ir creando una colección de cuál es el ransomware que quiero que me informe, que se va creando, y cuáles son los correos electrónicos que se utilizan para esas campañas, ¿no? Que sería otra vertiente de este ejemplo, ¿no? Luego, como ejemplo de cómo se puede trabajar a partir de este tipo de consultas, os traigo un caso de Tripbot del año pasado, de septiembre también. En este caso de Tripbot, Tripbot es un malware que se emplea frecuentemente para distribuir ransomware, otro tipo de malware, pero entre ellos ransomware, ¿no? Y fijaros que emplea como vector de ataque principalmente, no únicamente, pero principalmente correo electrónico. Entonces, lo que podríamos buscar en nuestro Threat Intelligence es, dime qué malware de tipo Tripbot se ha visto a partir de septiembre del año pasado y perteneciente a un fichero de correo electrónico. Es decir, identifícame los vectores de infección de Tripbot que se han visto o que han aparecido en el servicio de Threat Intelligence a partir de septiembre del año pasado. Fijaros que solo aparecen 6. Y concretamente el último llama la atención, porque si os fijáis, en el último aparece el tag exploit y aparece identificado un CVE, aparece identificada una vulnerabilidad. Podríamos trabajar con esa muestra y ver un poquito en qué consiste, ¿no? Si empezamos a trabajar con esa muestra, lo que veremos es que en el grafo de inteligencia que tenemos disponible en nuestro servicio de Threat Intelligence, aparece la muestra original y luego un montón de relaciones que se van creando, ¿no? Como por ejemplo dominios embebidos dentro del fichero, o URLs o direcciones IP que están embebidas dentro del propio fichero que se detectan y aparecen en este grafo, dominios contactados. Siempre que tenga información de comportamiento,
esa información de comportamiento se puede ver reflejada en el grafo de inteligencia, ¿no? Entonces aquí podríamos tener, por un lado, qué dominios se han contactado, qué dominios tienen embebidos. Fijaros que lo de los dominios embebidos nos interesa sobre todo en el caso del phishing, porque en el caso de phishing tiene que aparecer algún tipo de dominio relacionado con la campaña, ¿no? Veredictos antivirus, ficheros creados, ficheros descargados y otros correos similares. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale?, de cómo se organizaría ese tipo de información, pero lo que más nos llama la atención de todo este grafo son las relaciones. Es decir, al final yo tengo el fichero original que he visto y luego relaciones con dominios contactados, con ficheros descargados, con ficheros empleados para phishing e incluso con otros correos electrónicos. Entonces, claro, a partir de las relaciones que puedo crear con toda la información que he obtenido, lo que puedo hacer es expandir este grafo de inteligencia. Y expandiendo este grafo de inteligencia ya tengo una visibilidad bastante más completa de cuál es la campaña. Y aquí podría ver que además de una institución financiera bastante famosa, se han empleado otras instituciones financieras para el envío de los correos, ¿no?, y para la infección con Tripwire. Y veríamos también que aparecen otros dominios, otros URLs, ficheros similares y muchas páginas web y URLs que se han utilizado para hospedar este tipo de ataques. Bueno, luego, sobre búsqueda de CVE recientes, aquí veis un ejemplo donde lo que se está buscando son CVE de 2020, del año pasado, que tenga que ver con ransomware, que se hayan enviado a partir de octubre, bueno, y que no pertenezca a un fichero de tráfico, ¿no? Y aquí aparece 5.700 ficheros de ransomware con el tag CVE. 20.000 ficheros, o sea, 5.000 ficheros que implementan un exploit para una vulnerabilidad del año pasado. Entonces, esto sería también información. Esto lo podéis depurar o podéis añadirle otro tipo de tags que tengan que ver con la infraestructura que tenéis vosotros en vuestra empresa, ¿no?, para adaptar los resultados a lo que os interese. Y ya por último, otra cosa interesante de los servicios de Threat Intelligence es que nos permite, por un lado, buscar en el pasado, buscar información ya pasada, de tiempo atrás, y también buscar en el futuro, que es algo bastante curioso, ¿no? En primer lugar, ¿por qué buscamos en el pasado? ¿Cuál es el objetivo de buscar malware en el pasado, ¿no? Primero porque un día, como hoy, aparece una nueva vulnerabilidad o aparece un nuevo malware que nos dicen que lleva activo 3 años. Claro, si lleva activo 3 años, tiene que haber datos durante esos 3 años de ese malware. Entonces, ahí nos interesa buscar qué otra información o qué otro malware relacionado o muestras antiguas de ese nuevo malware que acaba de salir, ¿no? Luego, si nos interesará también saber si el logo de nuestra empresa, nuestra marca, se ha visto involucrado en alguna campaña de phishing. Ese es otro motivo para ver de qué manera nuestra marca, el logo de nuestra empresa, aparece reflejado en campañas de phishing en el pasado. Por supuesto, también versiones previas de amenazas actuales, cuando aparecen versiones preliminares de un malware reciente, esas versiones preliminares no suelen tener activadas todas las técnicas antianálisis, con lo cual facilita en cierta medida su análisis. Esos son motivos para buscar en el pasado, pero ¿cómo buscamos en el futuro? ¿Cómo buscamos algo que todavía no sabemos qué es? Bueno, hay una forma sencilla, es creando reglas, ¿no? Imaginaros que aparece una nueva vulnerabilidad, ahora mismo no hay malware que lo implemente, pero en cuanto aparezca algún tipo de fichero en nuestro sistema de Threat Intelligence que implemente SSV, esa vulnerabilidad, yo quiero enterar. Eso sería una manera de buscar en el futuro. Creamos reglas que se disparan cuando ese malware está activo, cuando se sube una nueva muestra que implementa ese exploit. Por ejemplo, aquí tenéis una lista de CVEs, los 4 o 5 primeros están relacionados con ransomware, que fue bastante fuerte el año pasado, y los 2 últimos son CVEs que salieron a la luz, que hicieron mucho ruido y que posiblemente sea interesante tenerlos presentes de cara al futuro, ¿no?, por si algún tipo de nueva muestra implementa ese tipo de exploit. Con lo cual, ese sería un ejemplo, ¿no?, una regla de Yara sencilla para localizar en el futuro ficheros que implementen esos exploits. Y luego, y para acabar, en cuanto al seguimiento de una campaña, esto es cuando tenemos varios observables, pero no tenemos todos los ficheros de una campaña. Tenemos varios trozos, varias información de una campaña de malware. Y lo que queremos es ir actualizando, hacer el seguimiento de esa campaña, ¿no? ¿Cómo se procede? ¿Cómo, a partir de 3 o 4 ficheros y 2 dominios, voy haciendo seguimiento de cómo evoluciona esa campaña, se crean nuevos nodos en esa infraestructura y cómo eso evoluciona, ¿no? Me refiero a cómo hacerlo de manera más o menos automática. Podemos añadir todos los observables conocidos, ese sería el primer paso. Exploramos, quiere decir, expandimos las relaciones de ficheros, dominio, URL y dirección IP, ese sería el segundo paso. En el tercer paso actualizamos nuestro grafo tan pronto como tengamos nuevos observables, ¿vale? Es decir,
cuando aparezca un nuevo report con información sobre esa campaña, la añadimos a nuestro grafo de inteligencia. El cuarto paso, empleamos reglas Yara para buscar en el futuro o en el pasado. Esas reglas Yara detectarán nuevos ficheros relacionados con el criterio de búsqueda que le pongamos y la podrá integrar, en el paso quinto, automáticamente en nuestro grafo de inteligencia. Esto es un ejemplo, está modelada la campaña de Ryuk de 5 horas que apareció el año pasado y aparecen varios elementos inconexos. Si veis, aparecen trozos de información que fue surgiendo. Esto sería el paso 1 y el paso 2, ¿no? Cómo esa información no está linkada entre ellos, sino que aparecen trozos aislados de información, trozos aislados de observables, ¿no? Si añadimos el paso 3, 4 y 5, lo que podemos ver es que, por un lado, hemos añadido nuevos dominios que se han descubierto y hemos averiguado nuevas relaciones que incorporan esos dominios y, por otro lado, se han integrado los resultados de las reglas Yara que buscaban en el futuro. Es decir, en un momento dado se han detectado nuevos ficheros a partir de las reglas que hemos puesto y se integran directamente en nuestro grafo de campaña, alimentando el sistema de relaciones que tenemos con respecto al resto de grafos. Y bueno, nada más. Lamento el problema que he tenido con la conexión y si tenéis preguntas, pues soy aquí encantado de responder.